Reciban un saludo muy afectuoso, mis estimados señoritas y señores estudiantes, como siempre felicitándoles a ustedes, pues que le han dado tiempo al desarrollo de sus destrezas, al desarrollo de sus habilidades, de sus anhelos, de sus sueños, porque todos nacimos para tener una profesión, tener un título, tener un, digamos, cumplir un sueño, un objetivo, ¿cierto? Como siempre les he estado mencionando, cuando tuvimos la clase presencial igualmente les decía, todo ser humano nace para hacer algo. Entonces ustedes están en el camino. Felicitaciones, síganlo con esa misma motivación con la que iniciaron desde primero de básica. Imagínense, han caminado muchísimo, así es que ni un pie atrás, como les decía. Vamos a, me permite compartir la pantalla y vamos a ver qué tenemos para hoy. No les aviso, ustedes me van a ir viendo, ¿ya? Como siempre, vamos a ver una imagen. Yo me voy a retirar para que vean allá la imagen. Ya. ¿Qué suponen que están haciendo? ¿Qué es lo que...? Están estudiando, leyendo Me parece que están grupo. estudiando. ¿Pero qué tema? Ustedes ya saben, pero ¿qué tema cree que trataría esta imagen? Ubiquemos en el contexto. Compartir entre compañeros, Primeramente, ubíquense en el compartir contexto. con compañeros. Claro, son niños, ¿verdad? Ubíquenle primeramente en la etapa en la que están ellos. ¿Sí ve? Yes. ¿Qué cree que están haciendo? Unos dos, es una niña y un niño, ¿no es cierto? En donde aún no hay diferencias. Se piensan, son iguales. ¿Qué estarán definiendo? Sus ideas. Ya, compartiendo ideas. Ya, muy bien. Hemos estado nosotros sirviéndonos de diferentes herramientas o aportes dentro del campo de la gramática, dentro del campo de la literatura, para poder entender, para poder dar una crítica al texto que en cualquier momento les va a llegar a ustedes, ¿cierto? Entonces, de ahí que hoy he tomado un tema en el que también, digamos para reforzar, porque ya habíamos visto en parte, pero para reforzar sobre el entendimiento y comprensión de un texto. Ustedes saben que el mundo es dinámico, el mundo avanza, se desarrolla, como ustedes conocen la teoría del Big Bang, que el mundo está expandiéndose. Igualmente ustedes están expandiendo en años, en conocimiento. Entonces va a llegar un momento que tendrán que dar las pruebas, ¿no es cierto?, para ingresar a la universidad, que eso debe ser su meta, su sueño, como les decía al inicio. Entonces, les voy a adelantar un poquito para que ustedes ya vayan teniendo la idea de cómo son o qué es lo que les van a evaluar. Entonces, por eso es que les voy a profundizar un poquito sobre este tema, que son los niveles de comprensión lectora. Habíamos como tema, como título, habíamos tocado alguna vez, pero solamente nos fuimos ligerísimo. Hoy vamos a analizar cuáles son los niveles de comprensión lectora. Pero para entender un texto, hasta para dar una crítica, tenemos que tener la comprensión, ¿no es cierto? Comprender qué es lo que me está diciendo el texto. Porque no todos los textos son cortos, son amplios. No son sintéticos, ¿no es cierto? Son muy amplios. Y cada texto viene con diferente literatura, dependiendo del contexto, dependiendo del autor. Entonces, de ahí, pues es importante que revisemos los niveles. Ayúdanos, señorita María, con leyendo sobre esta pequeña introducción de niveles de comprensión lectora. Ya.
Saber identificar los niveles de comprensión lectora es una excelente base para fundamentar y diseñar las estrategias adecuadas a las necesidades de los alumnos. ¿Sí ve? Importante, saber Definición. identificar los niveles de comprensión lectora es una excelente base para fundamentar y diseñar las estrategias adecuadas a las necesidades de los alumnos. Mire, entonces, fundamental, ¿no? También viene con la definición. Ya. ¿Qué es la comprensión lectora? Según diversos autores, la comprensión lectora es un proceso mediante el cual el lector no solo comprende, sino que también elabora un significado en su interacción personal con el texto. Es decir, el significado del texto no está dado solamente por el escritor, sino que el lector es quien completa el proceso al momento de ejecutar la lectura. ¿Ya? Esta parte, repitamos, es decir, dice, el significado del texto no está dado solamente por el escritor, sino que nosotros, los que leemos, tenemos que interpretar, o sea, ponerle el significado. ¿Cuándo ponemos el significado? Cuando no le damos interés a la lectura, ¿cierto? Le damos valor, le escuchamos al escritor. Es como que el escritor está frente a ustedes, frente a mí. Entonces, en ese momento estamos dándole un significado a la lectura. A ver, Jaime, está ahí, ¿no? Ayúdanos con, ¿qué son los niveles de comprensión lectora? ¿Sí está Jaime? Sí está Jaime. A ver, Sí, Jaime. buenos días, licenciada. Ya. Pueden definirse como la gradualidad en que se clasifican los diferentes procesos de comprensión que intervienen en la lectura, partiendo desde lo básico hasta lo más complejo. La clasificación que compartimos consta de 5 niveles: literal, inferencial, crítica, apreciativa y creativa. Ya. Entonces, gracias. ¿Cuáles han sido sus niveles? Estos niveles van, dice, de forma gradual, ¿no es cierto? Esta clasificación va de forma gradual, que va desde lo básico hasta lo más complejo. Y son, bueno, habíamos visto otros 3 niveles, ¿no? Hoy vamos a sumarle, o más bien a agregarle los que nos faltaban. ¿Recuerdan el nivel literal? Supuestamente estaba comprendido, pero vamos a ver que hay mucho más sobre este nivel. El nivel inferencial, el nivel crítico, apreciativa y creativa. Hoy vamos a referirnos solamente a la comprensión literal. En este nivel de comprensión, el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar información explícita, así como escenas tal cual aparecen en el texto. Esto le permite encontrar las ideas principales, el orden de las acciones, los personajes principales y secundarios, como también identificar los párrafos del texto, ¿sí? Si nosotros podemos identificar los párrafos de un texto, tenemos la comprensión del texto. En las preguntas de ingreso a la universidad o antes era el ser bachiller, siempre el 30% de preguntas son de comprensión lectora. Entonces, miren, muy importante ir entendiendo este tema. Pero hoy vamos a tener unos textos y vamos a responder las preguntas, ¿sí? Aquí tenemos. Dice, lea el texto y responda a las siguientes preguntas. Vamos a leer el texto. A ver, ¿quién nos... Ayúdenos, Rafael. No está Rafael, ¿no? Se ha pegado el nombre de Rafael. Está Andrés. Sí, Lice, aquí estoy. Buenos días, con gusto Buenos días, Lice. de escucharle. A ver, ayúdenos con la lectura de este texto, para luego vamos a responder, a hacerle un análisis literal, ¿no? Vamos a hacer un análisis literal de este texto. Ya. A ver lo que... Bueno, le voy a subir para no moverle. Ahí está. Ya. Ah, dice, gratuidad de la educación
En el marco legal educativo, la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, y la obligatoriedad al nivel inicial básico y bachillerato o su equivalente es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior, inclusive Constitución Política de la República del Ecuador. ¿Ya? Gracias. Ya listo. Mire, entonces está tomado de la Constitución, ¿sí ve? De la Constitución del Estado, entonces el artículo 28, ¿cierto? ¿Qué dice? Que la educación es laica, gratuita y que tiene acceso a todos sin discriminación, edad, raza, nacionalidad, ¿cierto? ¿Sí ven? Es inclusiva. Miren, este texto lo vamos a analizar con estas preguntas. A ver, ustedes están con un texto, vamos a copiar. ¿Quién es el autor del texto? Copiemos estas preguntas y vamos respondiendo, ¿ya? O quieren hacerlo en su compu, si están en la computadora, también pueden al frente ir respondiendo. Como estamos compartiendo la pantalla, entonces pueden escribir. ¿Quién será el autor aquí? ¿Qué dice María? ¿Quién es el autor? La Constitución Política. Ya, sí, ¿quién haría? ¿Quién es el autor del texto? El presidente. Bueno, sí, porque él da el ejecutivo, ¿no? Perdón, el ejecútese, ¿no es cierto? Y creo que los asambleístas son los que aprueban. Los que aprueban, ¿no? Claro. Escribe uno, pues, quizá lo escribió una persona, pero ¿quiénes lo leen? ¿Quiénes aprueban? Digamos, son los poderes del Estado, pongamos así, ¿ya? ¿Sí o no? Ya. Sí. Ya. Los poderes del Estado. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los personajes? ¿Hay personajes o no hay personajes? Sí, A ver, Cecilia, ¿quiénes son? todos los que vamos a beneficiarnos o se benefician de la educación gratuita, o sea, el pueblo. Ya, muy bien, ya da su idea. ¿Qué dice? A ver, ¿quiénes estamos aquí? Nosotros vamos a trabajar. A ver, Milton. Sí, ¿Cuáles son los personajes? para mí también sería los que son beneficiados, los niños, para los que están en la educación, porque habla de la educación. Ya, aparentemente. Pero verá, estamos hablando del texto. Estamos nosotros deduciendo del En el texto. texto, Lo que está en el texto, de ahí debe salir el personaje, más no la deducir. Por ejemplo, es el nivel inicial y el bachillerato. Ya. El público. En la primera pregunta dice, ¿quién es el autor del texto? Usted dijimos, acordamos los poderes del Estado. O sea, ¿quiénes representan los poderes del Estado? Aquí serían los personajes, aquí sería el presidente Lenín Moreno, los asambleístas. los asambleístas, tales, y el poder, ¿el otro poder?
A ver, el otro poder. Son 3 poderes. Ejecutivo, legislativo y... ¿Qué pasó? Judicial. Exactamente. Es eso. Eso mismo iba a decir, digo. No me Bueno, acordaba bien. ya, Pero podríamos ellos hacer son los que personajes, pueden hacer. podríamos poner a los 3 poderes, pero ya citando los personajes, ¿sí ve? Vamos poniendo más bien, ¿ya? Entonces, ¿qué Vamos, ponemos? El presidente, los asambleístas y la... mande. Entonces, ¿cómo sería el presidente, los asambleístas? O sea, sin nombre. Solo Es- englobar toda una sola, Si los podemos, asambleístas. si Porque ponemos los nombres, nos va a faltar espacio. Podemos poner como, podríamos ponerle el nombre como ser el presidente, el ejecutivo es el licenciado Lenín Moreno, ¿no es cierto? sí. Lenin, El presidente de los asambleístas, el César Litardo, eso, si se creo da que cuenta. podría Bueno, ser ¿Cómo englobado se en llama todos el los presidente de los asambleístas. asambleístas? ¿Cómo me dijo María? César Litardo, César, ¿qué título tendrá? creo que es así. Economista, ingeniero, Mm, ya Creo no. que es licenciado o licenciado mismo, ya. Bueno, ya espero que no nos vean ellos. ¿Cómo dijo Lizardo? César Litardo. A César. Ya César, no creo que es del licenciado. mande. Ya no creo que es del digo. No sabemos, pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Ya, y así, Ah, ahora el presidente del Poder Judicial no lo sabemos. Bueno, La son función las judicial cabezas de cada uno, entonces. Mire cómo nosotros vamos entendiendo el texto, ¿sí ve? Los poderes del Estado, luego tenemos a los personajes, quienes representan el poder. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto? La educación. Exactamente, la idea principal, ¿qué dice ahí? La La gratuidad, educación. la gratuidad de la educación, De la ¿cierto? educación. Puede ser la idea principal, la gratuidad de la educación. También hay otra idea, no solo es gratuidad, porque también es una insinuación a que los ecuatorianos nos capacitemos, ¿no es cierto? Estudiemos, obtengamos nuestro no título, discriminemos. ¿sí? Vamos a ver cuántas ideas hay. La gratuidad de la educación sería uno, ¿no? La educación es gratis, pero el texto, el artículo 28 no solamente narra eso. Les recuerdo que estamos Era el enlazados con intensivo de estudiar. ciudadanía, ¿sí? Con ciudadanía. Ustedes aún no tienen ciudadanía, pero van a tener. Es una asignatura de bachillerato. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea principal? La principal sería la gratuidad de la educación. Sí, Podríamos la poner gratuidad. esa. ¿O alguien tiene otro análisis, otra idea? Dice, la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. ¿Ve? Bien, está en la gratuidad de la educación. Sería la gratuidad de la educación pública. ¿Qué les parece? Sí, está buena la idea. O bueno, cambiamos. Ustedes pueden cambiar en su cuaderno. Pública. Verán que está escribiendo bien. Y ahí me corrigen si hay fallas de ortografía. Ahora, ¿cuáles son las ideas secundarias del texto? Ahí sí podía ingresar las que ustedes estaban citando, las otras. A ver, vamos, ¿quién no está? Vamos a ver quién no nos ha participado. Andrés, ya está. Patricio. Sería el incentivo a estudiar, a superarnos. Y el incentivo.
Podríamos poner la palabra conocida, la motivación. Sí, La motivación del estudio al ciudadano ecuatoriano. ¿Qué dice? sí, a desarrollarse como mejor persona. Al desarrollo, exactamente. Al desarrollo de sus capacidades. Bueno, ustedes pongan en su cuaderno esto, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las ideas secundarias? Bueno, ya dice usted una. Otra idea. Aquí nos dice, dice el acceso a acceso universal, permanencia, movilidad y regreso. ¿Qué dice? Y egreso sin discriminación alguna, ¿no? Y aquí dice la palabra obligatoriedad. ¿Sí ve? Entonces, eso nos obligan a a educarnos en el nivel inicial, básico y bachillerato. ¿Sí ve? Lo que es ya la obtención de título ya no nos están obligando. Eso es ya personal. Por ejemplo, ya las universidades. Pero obligatoria, la obligación del ciudadano es del nivel inicial, básico y bachillerato. Aquí se encarga el artículo 28 de la Constitución. A ver, otra idea secundaria. Ya. Nos quedamos sin tiempo. Dice, bueno, acá abajo tenemos, vamos un poquito más ligero. ¿Cuáles son las ideas secundarias del texto? Lo tienen. ¿Cómo inicia el texto? ¿Cómo inicia Cecilia el texto? Mm, eh, con la gratuidad de la educación, o sea, mostrándonos que tenemos que estudiar, que la educación es una obligación. Ya. En la apertura y la oportunidad que tenemos nosotros de educarnos al ser gratuito, sería como así iniciaría el texto, ¿no? Educación gratis. ¿Y qué sucede? Dice? ¿Qué sucede ahí? Una insinuación, como yo, repitiendo otra vez, una insinuación a que estudiemos el texto. O sea, perdón, a que estudiemos. Una insinuación al estudio, a la capacitación. Ahora vemos cómo concluye el texto. ¿Cómo concluye el texto? Diciéndonos el artículo en el que dice esa ley. Exactamente. Se ha hecho ley. Se ha hecho ley. El artículo 28 nos está diciendo todo lo que estamos analizando. ¿Cuándo ocurren los hechos? ¿Cuándo ocurriría los hechos? Ocurriría todo este texto, este mensaje. Será en el 2000, ¿cuánto? ¿Recuerdan cuándo fue mejorado o digamos actualizado la Constitución? Mira, entonces tenemos que ver que fue en el 2016, en donde hay una nueva forma de entender la Constitución. ¿Qué más dice acá? ¿Por qué ocurrieron los hechos? ¿Por qué ocurrirán los hechos? Porque tal vez antes la educación tenía costo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, ya terminé la escuela, ya no pude seguir el colegio porque era a veces pagado, había más colegios pagados que fiscales. Pagados, y recuerde que los textos, era la mayor cantidad que sacaba de dinero eran los textos. Mira, entonces hay mucho que ver. Miren, en este sentido, pues la idea fue de comprender el texto. Entonces ya sabemos todo lo que dijo el texto. ¿Sí se da cuenta? Aplicando estas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es la idea principal?
cuáles son las ideas secundarias, cómo se inició el texto, qué sucede, cómo concluye el texto. Bueno, entonces cada una de estas interrogantes nosotros vamos a aplicar en este siguiente texto que tenemos acá. Aquí, este es un texto muy importante, especialmente, ¿cómo podría decir? Para la señorita María, aquí le ayuda muchísimo, le motiva más porque es un texto en donde nos invita a hacer el ejercicio. ¿Por qué razones? Ya, en este texto vamos a hacer el análisis en su cuaderno y luego le toman la imagen, la foto y me envían, ¿ya? Acá tenemos las mismas preguntas que tenemos allá en consolidación o en tareas. Esas preguntas respondemos leyendo Lo párrafo vamos a leer, de lo acá. vamos a leer, verá esto. Se recomienda Ya. hacer ejercicio físico por dos motivos principalmente. Ya, leemos el texto y hacemos el análisis que tenemos aquí. Pero ustedes también van a verse otro texto y van a analizar un texto a su gusto. Sí. Pueden ustedes hacer el análisis. Ya escribimos este texto. Ya, verá. Analizan este texto y luego buscan un texto en internet, en un cuaderno, un texto, perdón. Un texto, repitiendo, un texto, a un libro que ustedes tengan. Y hacen un análisis con estas preguntas. Ya, de aquí solo leemos, pero no escribimos. El texto De aquí, este texto que está es aquí. cortito, este texto. Les pediría que pasen a su cuaderno y vayan respondiendo las preguntas. Ya. Y es muy cortito hasta para que practiquen la escritura, porque se están olvidando. No todo. Ya. Y aparte buscamos otro texto y hacemos lo mismo. Y ahí, si ustedes quieren un texto de 5 páginas, no hay problema. Entonces serían solo dos textos, este de aquí y otro más, o el Nada primero más, también. sí. Ya. Voy a proceder a tomar la lista, ¿ya? Me responde. Bueno, entonces de mi parte, muchísimas gracias. Ya les envío este texto escrito. Perdón, la parte teórica les envío al grupo de WhatsApp. Sí, ahí tiene usted, Cecilia. Ahí lo va a tener todo. Gracias, Liz. Ya. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Muy buenos días. Nos Gracias. vemos la próxima clase.